El libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, el verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 21, y nos ponemos de pie y le damos lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oramos. Señor, estamos delante de ti, Dios mío, y te rogamos, Señor, en esta mañana que tu palabra corra y sea glorificada. Dame la gracia y la sabiduría, Dios mío, para poder exponer el mensaje de ellas, Señor, en nuestras vidas. Exhórtanos por ellas, edifícanos, Dios mío, deja bendición tras de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento. Este sermón es un sermón que es una adaptación de un sermón de el gran Jonathan Edwards, y lleva por título La insensatez de la indeterminación en la religión. La insensatez de la indeterminación en la religión, vale decir, lo insensato que significa el no tomar una decisión respecto de la vida que yo debo llevar cuando he sido expuesto al Evangelio. En la traducción abreviada de las Escrituras dice el texto: y Elías vino a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a cojear entre dos pensamientos? Es un poquito más claro respecto de lo que dice aquí el texto. Claudicaréis, o sea, vacilar. La traducción dice cojear entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, síganle. Pero si Baal, entonces síganle a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Vamos a hablar en esta mañana teniendo bien en claro y nosotros conociendo ya que la salvación le pertenece al Señor y que hemos sido salvos por gracia y que eso no depende de ninguna manera de nosotros, sino que depende de Dios, es un don de Dios, ¿cierto? Que Él ha escogido en su decreto soberano, en su voluntad soberana, salvar a algunos y condenar a otros. Pero esa soberanía de Dios en la elección respecto de la salvación no anula la responsabilidad humana. Y este sermón nos habla de aquello, de la responsabilidad humana. Porque el contexto general nos habla de que este episodio ocurre al pueblo de Israel, un pueblo que es conocedor de Dios, o que se dice ser conocedor de Dios. Cuando uno ha sido expuesto a las verdades bíblicas, a las verdades del Evangelio, la responsabilidad es inevitable. Nosotros somos responsables de la verdad y debemos tomar decisiones respecto de ellas. Aún las personas que son consideradas por nosotros como personas que viven en un medio gentil y que no tienen una relación personal con Dios, con Cristo, a través de la persona de Cristo, también toman decisiones. Nosotros sabemos que las Escrituras nos enseñan que las decisiones que el mundo toma son guiadas o orientadas por su naturaleza, por su actividad pecaminosa, de manera que sus decisiones nunca están orientadas ni a alabar a Dios, ni a acercarse a Dios, ni buscar a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero en el pueblo cristiano, en la iglesia, la cosa es diferente. Uno debe tomar decisiones y nuestras decisiones están siempre orientadas por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado por Dios en la persona de Jesucristo para ayudarnos a perseverar. Es la manera de Dios, hermanos,
antes de dar alguna señal de su misericordia al pueblo, prepararlo primero para ello. Y antes de quitar algún juicio que Él trajo sobre ellos por sus pecados. En el contexto general vemos aquí que la tierra ha sufrido sequía por 3 años a causa de la idolatría. Ese era el pecado principal de Israel en el tiempo de Acab. Y Acab era uno de los reyes que se había entregado absolutamente a la idolatría, a la adoración de ídolos falsos. Su esposa Jezabel también era una mujer que estaba entregada al culto de los Baales, al culto de Astarot, al culto de Asera, dioses paganos, en los cuales Israel habitaba, ¿cierto?, alrededor de estos pueblos que tenían una adoración distinta, una adoración pagana a los ídolos falsos. E Israel se había entregado a ellos, desobedeciendo lo que la Escritura nos dice, ¿cierto? La Biblia nos habla en Deuteronomio que cuando Dios introdujera al pueblo a todos estos países, a todas estas tierras, ellos debían tener cuidado de no involucrarse con ellos en su forma de vivir, en su forma de decidir y en sus costumbres. Ellos debían de ser un pueblo apartado para Dios, independiente de ellos. Por eso que la Biblia nos dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta ha de ser distinta de lo que el mundo tiene por correcto, ¿cierto? Nosotros por las Escrituras vemos cuál es la forma agradable de servir a Dios. Y este había sido el gran pecado de Israel, y por esas circunstancias Dios había traído juicio y castigo sobre su nación, porque Dios, al que toma por hijo, y eso es una tremenda bendición, que la mayoría de los cristianos cuando leen esa palabra dicen, uy, qué tremendo, y comenzamos a temblar. Pero la verdad es que si analizamos el texto, es una tremenda bendición. Dios, al que toma por hijo, lo reprende y lo castiga, y aún lo azota, porque Jehová tu Dios es celoso de lo que es suyo, ¿no? Usted no es celoso de las cosas que le pertenecen, las cuida, y cuando ve que las cosas no andan bien, si son hijos, los trae y los reprende para que vayan y caminen de acuerdo a lo que usted le ha enseñado. Dios nos ha dado esa característica a nosotros. Nosotros hacemos eso porque Él es así, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. De manera que Dios, y esa palabra es una tremenda bendición, o sea, cuando nosotros somos de alguna manera disciplinados y reprendidos y aún castigados por Dios y recibimos sus azotes, nosotros debemos sentirnos por privilegiados, porque eso nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Si no fuéramos reprendidos, si no fuéramos disciplinados, entonces venimos a ser como aquellos que no tienen padre ni madre verdaderos, sino son bastardos. ¿Se da cuenta? Eso nos da testimonio de que estamos y somos hijos de Dios, su disciplina. Y en esta situación se encontraba Israel. Israel estaba siendo castigado por Dios. Había sido puesto en medio de una sequía terrible. No había llovido por 3 años y medio. Y el profeta de Dios en aquel tiempo, Elías, era el único medio por el cual el hombre podía consultar a Dios. ¿Qué pasó? Dios sacó a Elías del medio del país, lo ocultó y dejó al país en medio de la sequía. La gente desfallecía, los animales morían, no había alimento para las bestias, y el rey en su idolatría estaba desesperado buscando ahora, en esa circunstancia, al hombre de Dios, al profeta de Dios, porque esto es extraño, pero generalmente ocurre así. La gente se va a acercar a Dios o va a tener sed de necesidad de Dios cuando su vida está siendo afectada por problemas y por dificultades. De lo contrario, cuando su vida está bien, no hay problema, no hay necesidad, ¿cierto? Cuando la cosa estaba bien en Israel, Elías era considerado como aquel que
incomodaba al pueblo, incomodaba a Israel porque Elías les amonestaba constantemente de que se volvieran a Dios, que dejaran la idolatría, que por consecuencia de idolatrar ídolos falsos y de adorar a dioses que no son el único Dios verdadero, el juicio de Dios vendría sobre ellos. Y vino, ¿no? Y eso nos queda claro cuando Elías recibe la voz de Dios y le dice Dios que vuelva, que se muestre a Acab, que él va a tener misericordia una vez más del pueblo y que va a hacer llover, pero tiene que ir a mostrarse a ellos. Vemos cómo Elías en el camino se encuentra con Abdías, que había sido un hombre piadoso, temeroso de Dios desde su juventud, que había guardado incluso a algunos 100 profetas, de 50 en 50, y los había guardado de la mano de Jezabel, que estaba asesinando a todos los profetas de Dios. Y este hombre se encuentra con Elías y le dice de gozo y de alegría que se ha encontrado con él. Y Elías le dice que vaya y le avise a Acab, al rey, que va camino a encontrarse con él. Y tiene temor y miedo de él ir con esta noticia porque Acab lo ha mandado a buscar a todos los países cercanos, y en donde lo ha mandado a buscar se le ha dicho que Elías no está. Y ahora cuando él vaya y le dé la buena nueva de que ha encontrado a Elías, seguramente dice Abdías, Dios te tomará y te llevará y te ocultará, y mi vida correrá peligro porque me hallaré mentiroso delante del rey. En esta situación se encuentra. Pero mire lo que sucede cuando Elías se muestra a Acab. Verso 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire cómo quiere traspasar la responsabilidad del pecado al hombre de Dios. Mire cómo quiere traspasar las consecuencias de lo que están viviendo, que es por causa del pecado de idolatría, que ha venido a consecuencia del mal gobierno de Acab y de Jezabel, ¿cierto? En las manos del profeta de Dios. O sea, lo que estamos viviendo es por culpa tuya, porque tú te fuiste. No, lo que están viviendo es por culpa tuya, Acab y Jezabel, porque tú te has entregado a la adoración de ídolos falsos, has dejado de servir al Dios verdadero. Y eso ha traído por consecuencia que el pueblo entero se ha visto sumido en la inconsecuencia, en la insensatez de estar divagando y claudicando entre dos pensamientos. ¿Quién es Dios?, se pregunta el pueblo. Aunque hay muchos que están decididamente entregados a la adoración de Baal y de Acera, hay otra cantidad de pueblo que está sirviendo a Dios y que ama al Dios de las Escrituras, al Dios de Israel. El texto nos dice, cierto, que en Primera de Reyes también, que Dios se ha reservado para él 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante los Baales. Pero hay una cierta cantidad del pueblo que está claudicando entre dos pensamientos, que no sabe a quién servir y que no ha tomado la decisión de, si Dios es Dios, seguidle. Y si los Baales son Dios, entonces id en pos de ellos, pero no estén en medio. Tienen que tomar una decisión. Eso es, en pocas palabras, el resumen global de lo que el sermón de esta mañana nos habla. La insensatez de la indeterminación en la religión. Porque no sirve de nada tener una religión si no somos devotos. No sirve de nada decirnos cristianos si no vivimos como cristianos, si no nos entregamos al servicio del cristianismo. ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser seguidor de Cristo. Esa es la manera. Entonces, cada vez que Dios va a dar alguna señal de su misericordia al pueblo, primero lo prepara para ello, y esta era la preparación. Dios había dicho a Elías que se parara frente a todo el pueblo, y este fue el desafío que lanzó Elías. Él hace esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a cojear? Si Baal es Dios,
id en pos de Él. Pero si Dios es Dios, entreguémonos a la adoración al Dios verdadero. Y el pueblo dice que no respondió palabra. ¿Por qué? Porque claudicaba. No sabía tomar una decisión, pero era responsable de tomar una decisión. En esa circunstancia el pueblo vino a ser insensato, porque es una insensatez que teniendo toda la revelación de Dios a nuestro beneficio, que teniendo todas las herramientas que Dios nos ha dado, el razonamiento, la inteligencia, para poder tomar una decisión respecto de quién es realmente Dios, no lo hagamos. Hubo hambre en Israel, no había caído ni lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses. Esta hambruna fue un juicio por la idolatría al pueblo. Ahora Dios estaba por quitar este juicio. Pero para ello Dios tenía que preparar al pueblo. Y tenía que llevar al pueblo al arrepentimiento. Tenía que llevar al pueblo a que el pueblo descubriera y se diera cuenta cuán insensatos habían sido en servir a dioses que no son Dios. La Biblia nos dice claramente, yo Jehová, el primer mandamiento dice, Jehová Dios, uno es. Hay un solo Dios verdadero. Todos los demás son ídolos. Elías se presenta al rey Acabe e instruye a juntar a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y él lanzó el desafío para que vinieran todos los profetas de Baal, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y los desafió allí a que el Dios que respondiera por fuego, ese era Dios. Y les dijo, preparen ustedes un buey, pongan leña debajo de él y no enciendan fuego. Yo haré lo mismo con el mío. Y el Dios que respondiere por fuego, ese es Dios. Ese fue el desafío. En esa ocasión, Elías dijo al pueblo las palabras, ¿hasta cuándo van a cojear o hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, entonces síganle a él. Y el pueblo no respondió nada. En estas palabras nosotros podemos observar lo siguiente. Número 1. ¿Cómo Elías reprende al pueblo por estar cojeando tanto tiempo entre dos pensamientos? Es como cuando Jesús le dice a Natanael, si no me equivoco, no quiero equivocarme, tanto tiempo estoy entre vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. A veces nosotros dejamos tiempo y perdemos tiempo en conocer a Dios porque andamos divididos en nuestros corazones, porque claudicamos en nuestros pensamientos, porque claudicamos en nuestro servicio, porque dejamos que nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón se llene de todo lo que no es agradable a Dios. Y nos enfriamos, nos debilitamos y vemos que nuestras decisiones se ven debilitadas, muchas veces influenciadas por un espíritu que no es el espíritu de Dios. Los dos pensamientos eran si el Señor era Dios o si Baal era Dios. Esos eran los dos pensamientos en los cuales el pueblo estaba claudicando. ¿Quién es Dios? Hubo algunos en Israel que estaban completamente del lado de Baal y rechazaban completamente al Dios verdadero, como hoy día nosotros podemos ver, ¿cierto? Que hay gente que dice, no, Jesús es un hombre más, o esa es tu religión, o eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas, yo tengo mi manera de pensar. Pero la verdad, hermanos, es que hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es aquel que un día juzgará a todos los hombres en su juicio final.
Y hubo algunos que estaban decididamente del lado del Dios de Israel, como lo dice Primera de Reyes capítulo 19, el verso 18, ¿cierto? Allí leemos: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Usted sabe que el vínculo de amor más precioso es el beso. El beso es considerado uno de los vínculos de amor, una de las manifestaciones de amor más preciosas. Entonces, cuando la Biblia aquí nos dice que no le besaron, está diciendo que ellos no se entregaron con amor a esos dioses, como lo habían hecho gran parte del pueblo. Es por eso que Judas, cuando entregó al Señor con un beso, pervirtió uno de los símbolos más hermosos del amor, el beso. Ellos, en cierta manera, hicieron lo mismo: besaron a los Baales, adoraron, se entregaron con amor a los ídolos. Porque nosotros también hemos sido entregados a Dios por amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. No podíamos antes amar a Dios porque estábamos en tinieblas, mas cuando Él vino a nuestras vidas,